Coincido con vos, es que estamos volviendo ni siquiera a un feudalismo, algo peor. Pero básicamente estamos volviendo a este proceso en el que ya no sirve una bandera, sino sirve a una chequera. Y esto es algo preocupante porque cambian de bando sin ningún problema, no hay lealtades de ningún tipo, no hay códigos, se puede hacer cualquier cosa en este entorno y el que no le gusta hacer lo que se le dice que haga lo echan. O no le renuevan contratos, así de simple. Entonces, y estos contratos son de actualización, te diría, casi diaria. Me consta de casos de mercenarios que los han mandado a una misión y el tipo se plantea y dice, bueno, pero por esto yo quiero más, y si no me pagan esto no lo hago. Y entonces es una cuestión de precio, no si lo va a hacer o no lo va a hacer. La pregunta es cuánto le pagan por hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces incluso le digo, vaya y resuelve el problema, haga lo que tenga que hacer y no me explique qué va a hacer, con lo cual nadie sabe nada, nadie sabe qué se está haciendo. Se dijo que usaron a presos comunes, lo cual fue cierto, efectivamente, algunos delincuentes, por cierto, no los más complicados, no los de máxima seguridad, se les permitió como una parcial de la pena a cambio de servir en estos ejércitos, pero la verdad es que el propio grupo Wagner finalmente no los usa porque no son aptos para este tipo de trabajo, que no están muy convencidas de que la paz es una situación que les convenga, entonces cada uno va a empujar su agenda. Así que están en un proceso de estabilización bastante raro, bastante difícil, pero bueno, básicamente es hacer una separación entre lo que sería el trabajo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y dentro de las Fuerzas de Seguridad, como es un Estado federal, separar cuáles son las competencias de lo federal, de las fuerzas federales policiales, y cuáles son las de los estados federados, ¿no? Y los estados de esta federación, que tienen incipientes cuerpos policiales, en realidad están medio como en el aire, tienen algunos problemas de identificación, cuáles son las competencias de quién. Por ejemplo, y un caso que se nos repite en la Argentina, es como lo que está ocurriendo ahora en Rosario. El narcotráfico es de competencia federal. Ahora, el narcomenudeo es de competencia provincial. La pregunta es, ¿dónde se separa una cosa de la otra? La justicia federal no puede entrar en el narcomenudeo, que es de donde vienen los ingresos, y por otra parte, la justicia provincial no puede entrar en el narcotráfico, que es de donde viene la droga. Es un absurdo intentar trabajar con estas limitaciones. Estamos frente a una insurgencia latente que en algún momento estalla y nos explotan las manos. Entonces, la cooperación internacional en atender este problema es bastante seria. La idea de reducir la tenencia de portación de armas y tenencia de armas a nivel mundial es bastante importante. Quizás el ejemplo más paradigmático es el de Australia. En el año 96, ellos endurecieron muchísimo la regulación para la tenencia de armas, han comprado armas a la población civil y en 12 años han reducido en un 80% la presencia de armas de fuego en delitos comunes y cerca del 20% de reducción en los suicidios. No quiere decir que se hayan reducido los suicidios, se mantienen igual, pero el uso de armas de fuego se ha reducido. Lo que sí, los delitos con uso de armas de fuego han Bueno, estamos caído, con los Juan delitos Melicón, generales han caído también porque especialista no hay armas en de fuego, ¿no? seguridad Y multidimensional, esto es un corregime, dato interesante. Hay 19 terriblemente países en el preocupados mundo que porque no usan hemos armas de fuego, entre ellas la dado Policía este Metropolitana paseo de que Londres. No iniciamos es en parte de su Ucrania, uniforme habitual el uso de armas de fuego. seguimos De por los 28.000 Somalia, efectivos pasamos policiales de también la Metropolitana de Londres, por el solo África 2.000 subsahariana, tienen llegamos a autorizada la Colombia y ahora aportación en de armas y Haití, y solo hay un un poquito indicador menos de común 800 son los del que conflicto cotidianamente lo usan. interno en las sociedades y la violencia desbordada. Eh, realmente no hay solución aparentemente. Juan, contanos un poco en qué estás ahora. Sé que estás en España, no sé si en el interín te has movido, estás yendo a Estados Unidos de vuelta, te vas a ir a Somalia. Contanos un poco cómo podemos seguirte, cómo interiorizarnos de tu actividad y qué nos recomendás. Bueno, mira, en este momento, bueno, la agenda como siempre es complicadísima. Estoy en este momento trabajando en una iniciativa nueva, un centro de estudios de crimen organizado y economías ilícitas, con alcance global.
Estoy en este momento en una iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y los Delitos, juntamente con la Oficina para el Contraterrorismo, también de Naciones Unidas, tratando el tema de la proliferación de armas, tráfico de armas procedentes, bueno, tráfico de armas ilícitas en general. Pero en este caso particular, agravado por una situación que se planteó en Afganistán. No sabemos a ciencia cierta cuántas armas están fuera de control en Afganistán. Las cifras que tenemos están en orden entre los 60.000 y 500.000 unidades, entre 60.000 y 500.000 unidades de armas de fuego que están en el mercado negro, solamente allí, y a esto se suma Ucrania, ¿no? ¿Son armas remanentes de Estados Unidos, del De Talibán? Estados Unidos, sí, sí, no, de Estados Unidos básicamente, pero digamos de lo que fue el esfuerzo de la OTAN que dejó cuando se replegó de ahí. El problema es que no hay inventarios ciertos ni los quieren transparentar. Tampoco tenemos inventarios de cuántas de esas armas que le entregaron, por ejemplo, al ejército, siguen en el ejército. Recuerdo que cuando los talibanes retomaron el poder, el ejército se desbandó. Ahora, ¿dónde están esas armas? Nadie sabe. Sí han hecho una exhibición bastante notable en un desfile glorioso que han hecho hace poco más de un mes, los talibanes mostrando todo el equipamiento que ellos han reciclado y que dejaron los militares, pero lo que vemos ahí son helicópteros, camiones, tanques, lo que no vemos son las armas de fuego, armas livianas, y esas sabemos que no sabemos dónde están. Y en esa región es un seguro de vida, es un bien de capital, es un bien de cambio, es una fuente de ingresos, un arma consecuente y es un elemento fungible, lo puedes vender, el mercado es enorme. Ahora, para que tengas una idea, armas registradas a nivel mundial, estimamos que hay aproximadamente 1.000 millones de armas a nivel mundial, registradas. Eso sin contar con las armas no registradas. Ahora, de esa cantidad de armas, de los poco más de 1.000 millones de armas, 1.087 millones de armas que tenemos al año 2017, hoy probablemente tengamos algo más, el 85% no está en manos del Estado. Solo el 15% está en manos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o agencias de inteligencia. El resto está fuera de manos y hay un número muy importante de esas armas que está, más del 8%, están en manos de empresas de seguridad privada, y el resto está en usuarios, pueden ser legales, autorizados o no autorizados, no lo sabemos, y esto es un problema serio a nivel mundial. Ahora, si a eso lo sumás, que probablemente esa cifra se triplique si incluimos ahí las armas no registradas que hay a nivel mundial, estamos en un problema bastante serio. Bueno, tenemos situaciones en donde desaparecen armas de depósitos fiscales, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, hay un goteo casi permanente. Y el problema no es cuando esas armas aparecen, porque si esa arma de un lote que se robó, suponete en un regimiento del ejército, en un lugar remoto, desaparecieron 200 armas, y dos de esas armas aparecen después en un operativo policial, tenés claro que está en el mundo criminal. Ahora, ¿qué pasa cuando esas armas durante meses no aparecen o años que no aparecen en ningún lado? Alguien las está copiando. ¿Con qué propósito? Estamos frente a una insurgencia latente que en algún momento estalla y nos explotan las manos. Entonces, la cooperación internacional en atender este problema es bastante seria. La idea de reducir la tenencia, deportación de armas y tenencia de armas a nivel mundial es bastante importante. Quizás el ejemplo más paradigmático es el de Australia. En el año 96, ellos endurecieron muchísimo la regulación para la tenencia de armas, han comprado armas a la población civil y en 12 años han reducido en un 80% la presencia de armas de fuego en delitos comunes y cerca del 20% de reducción en los suicidios. No quiere decir que se hayan reducido los suicidios, se mantienen igual, pero el uso de armas de fuego se ha reducido. Lo que sí, los delitos con uso de armas de fuego han caído y los delitos generales han caído también porque no hay armas de fuego, ¿no? Y esto es un dato interesante. Hay 19 países en el mundo que no usan armas de fuego, entre ellas la Policía Metropolitana de Londres. No es parte de su uniforme habitual el uso de armas de fuego. De los 28.000 efectivos policiales de la Metropolitana de Londres,
solo 2.000 tienen autorizada la aportación de armas y solo un poquito menos de 800 son los que cotidianamente lo usan, porque están en blancos estratégicos. Entonces vos ves el bobby tradicional con el casquito, que no tiene arma de fuego, tiene una cachiporra metálica plegable, y al lado, en algún caso taser, no es muy común, pero algunos la tienen, y a veces encontrás en algún lugar, como el Palacio de Buckingham, al lado de ese policía 2 o 3 bobbies, y al lado un policía que tiene una ametralladora, un arma larga, porque efectivamente es de estos 800 que están ahí, pero son muy pocos. Y a ellos les dio buen resultado. Australia, Nueva Zelanda tampoco usan armas de fuego, y así sucesivamente, ¿no? Juan, nos queda casi nada de tiempo. Me gustaría que cierres vos con algún comentario tuyo. Es un placer escucharte, nos abrís la cabeza. Realmente entramos en un mundo cuántico de cambios. No sé si estamos a la altura de poder asumirlo. Te dejo las palabras finales como siempre. El agradecimiento absoluto de Cascos Azules que estés con nosotros, No, y un placer escucharte. De algún modo una envidia que te vayas a un lugar complicado, y pedimos a Dios y a todos que estés cuidado y que estés bien. no, sí. No, bueno, ya estoy acostumbrado, esto no es nuevo. De hecho, ahora probablemente retome un proyecto que inicié hace un par de años de Guinea-Bissau, la puerta de entrada de la droga que trae el primer comando capital a África. Guinea-Bissau es una ex colonia portuguesa entre Senegal y la Guinea francesa. Lo que llamaba Guinea Francesa. Bueno, nada, es un estado muy pequeño, 1 millón de habitantes, 1.200.000 habitantes, 20.000 policías en todo el país, y bueno, nada, están muy expuestos a este tipo de problemas, porque además el país es básicamente un gran delta, incontrolable, con una gran selva, por donde entra la droga de Brasil, y de ahí va al norte o hacia Europa, y al este hacia Medio Oriente, donde la droga cotiza más alto que en cualquier otro lugar del mundo. Pero yo diría que el problema básico hoy en día es, como reflexión final te diría, tenemos que seriamente, y ya sin ideologismo, sin una discusión técnica real sobre cuáles son la función de las instituciones uniformadas o no uniformadas, pero que se dedican a la imposición de la ley, a la defensa y a la seguridad en todo el mundo. Tenemos que discutir cuáles son los roles policiales, qué tipo de policías hay. Argentina tiene el raro privilegio de tener una fuerza policial militarizada. Muy pocos países la tienen, España, Francia, como gendarmería, como prefectura, como la policía de seguridad portuaria, con roles bastante específicos, hoy distorsionados, porque se usan para un criterio para el que no fueron diseñadas, y por lo tanto se perdió ese valor agregado que tenía, pero yo creo que recomponer esto. Y también tenemos que empezar un poco a volver a pensar una diferenciación entre policías altamente especializadas y de delitos federales de las policías locales o provinciales, y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y dejarnos de estas divisiones arbitrarias de si es amenaza exterior o interior, porque ya lo interior-exterior con la globalización desapareció hace más de 50 años. Es una separación artificial, es una línea dibujada en la tierra que solamente existe en los papeles administrativos. En el mundo real, en la vida real, ni el narcotráfico, ni el crimen organizado, ni la economía ilícita reconoce esto como un tema, y es solamente un obstáculo para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Cascos Azules es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal de intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. FUSEA, Fundación Sanidad del Ejército Argentino. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.